Archipiélago es una palabra que nace en la época griega para denominar el mar Egeo. En realidad son unas islas que parecen desconexas entre sí, por encima de la capa del mar, pero por debajo la placa terráquea que las une es la misma. Por lo tanto, esa idea de unidad y discontinuidad me parecía también muy interesante. Topografías de archipiélago sería el tercer capítulo del ciclo Prisma. Lo que intenta esta exposición es investigar sobre lo que serían los imaginarios de las islas y del mar. Digamos que en esta exposición el mar es un protagonista fundamental, sobre todo porque es un terreno muy difícil de abarcar. Entonces me parecía muy interesante cómo ese territorio líquido podía ser de alguna manera conquistado o habitado por el ser humano y cómo ha sido a través de la literatura, de la mitología, de las leyendas y de la historia. Ahorita principalmente lo que me interesa mucho es cómo apelar un poco a esa búsqueda por lo que en la apariencia no se ve, como por estas estructuras que suelen estar un poco debajo de la realidad. La obra se llama 243, es una instalación que consiste en la proyección de unas luces sobre una botella y esa proyección se da en 3 paneles, 3 paredes y que además tienen una intervención en dibujo que es súper sutil y que muy seguramente va a ser casi invisible. Fue muy curioso porque esta obra lo que hace es intentar unir las historias de 3 personajes, 3 marineros que en algún momento encuentran el mar como este lugar para la deriva y que yo asocié muchísimo como la experiencia que había tenido, en la que entendí mucho como el tiempo de la meditación y eso para mí fue trascendental en términos de poder permanecer y como de entender la transitoriedad del tiempo. A través de investigaciones que yo he ido generando en torno a estas ideas del mar y de las islas, encontré un pensador que se llama Édouard Glissant, que es oriundo de Martinica, y él habla del pensamiento archipiélago en contraposición al pensamiento continental. El pensamiento archipiélago es un pensamiento mucho más poroso, más de ensayo, donde la fantasía o lo imaginario pueden ser una ciencia igual de valiosa, ¿no?, que el conocimiento biológico, por ejemplo. Édouard Glissant también dice que la gente que vive en archipiélagos tiene una identidad que nunca es totalmente fijada, siempre está en constante cambio, ¿no? El ir y venir de las olas en estas islas, el ir y venir de los turistas, de los piratas, de los inmigrantes marítimos, esa idea de estas islas que constantemente tienen que mutarse o cambiarse para encontrar su identidad me parecía muy interesante. El proyecto en general se llama Ayer me pregunté si mañana podría renacer. Entonces me empieza a llamar mucho la atención como todo lo que forma la realidad y he llegado como a pensarlo de 3 formas. Está la mente humana, que es el origen de todo. Después está el mundo físico, que es en el que nos movemos. Y está el mundo del constructo social, que es como el del lenguaje y el de las relaciones humanas. Y pensando en esos 3 mundos, empiezo a crear uniones y a ver cómo algo ocurre y mediante la experiencia crear la realidad. Me interesa, digamos, la relación que tiene la Tierra con la Luna, que no hay un contacto físico, pero siempre la Luna está alterando las mareas, la forma en la que crecen las plantas, todo eso. Yo creo que la relación que hay entre la obra de arte y el espectador es como la de la luna y la tierra, que no hay, en muchos casos no hay un contacto físico, pero hay una alteración de los 2 lados. Me encantaría que la gente que viniese a ver topografías de archipiélago pudiese tener una mirada sobre lo que son las islas y el mar desde otro punto de vista del que siempre ha tenido y abrazar las propuestas que plantean los artistas, ya sea desde una mirada más existencialista de cuál es la historia de la humanidad o del ser humano y también pensar en el territorio líquido como un territorio posible o no.